Empecé a compartir, puedes ver mi pantalla. Sí, señora. Listo, yo voy a empezar a dar la explicación, Lady. Cualquier inquietud que tengas, me interrumpes y la haces. Igual como siempre menciono, yo no puedo ver lo que ustedes me escriben en el chat cuando estoy con la presentación en modo presentación. Entonces, pues cualquier duda me interrumpe, ¿listo? Entonces, cordial saludo para todos. Damos inicio a la réplica del CIPOS de la unidad 1, cálculos de dureza en agua, del curso 401-549 de Química Ambiental, Evaluación y Control de la Contaminación. Se está realizando nuevamente el día de hoy, 30 de septiembre del 2024, y pues está guiado por la tutora Andrea Paola Aparicio Sánchez. Bueno, nuevamente pues recordábamos que lo esencial para poder realizar toda esta serie de cálculos y en el avance del paso 4 es poder, primero que todo, identificar y digamos que reconocer cuando estamos hablando de una molécula, un ion, de masa molar o de peso equivalente. Entonces, si nosotros estamos hablando de una molécula, nosotros pues sabemos que la molécula es un grupo eléctricamente neutro y que pues se encuentra estable, está formada por lo menos dos átomos y pues la configuración es definida, eso quiere decir que sabemos en qué proporción se encuentra cada uno de estos átomos. Uno de los ejemplos que nosotros podemos ver acá es como nosotros observamos en la molécula del cloruro de sodio. Está formado por el elemento o el átomo de sodio y un átomo de cloro. Entonces la idea es que uno de los electrones de la capa de valencia que tiene el sodio se comparte con el hueco, digamos, que tiene el cloro para poder hacer este tipo de enlace y se pueda dar la formación de la molécula. Cuando esa molécula ya no es estable, sino por lo contrario, esta molécula, eh, digamos que se separa o se disocia, se forma un tipo de, digamos que, de especies nuevas que se conoce como iones. Entonces, estos iones nosotros los definimos según la carga con la que quede finalmente el ion. Entonces, si el ion queda con una carga positiva, nosotros tenemos un ion que se conoce, digamos que químicamente como catión. Si por el contrario queda cargado negativamente, porque el cloro pues ganó el electrón que le quitó el sodio, entonces queda cargado negativamente y se conoce como ion cloruro. Y esto es un anión. Entonces, digamos que se define como un ion a un átomo o molécula que ganó o perdió uno o más de sus electrones de valencia y pues al hacerlo, él adquirió una carga eléctrica positiva o negativa. Importante para realizar los cálculos de dureza que nosotros necesitamos hallar digamos que finalmente para nuestra actividad, paso 4. Entonces, tenemos que saber calcular los pesos moleculares. Muchos de nosotros nos confundimos en el cálculo de los pesos moleculares y pues tenemos que saber que se da por la sumatoria de los pesos atómicos por el número de átomos que hay en cada una de las moléculas. Si yo voy, por ejemplo, a calcular el peso molecular del cloruro de sodio, que está dado por el sodio y por el cloro, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que buscar el número atómico del sodio y sumarle el número atómico del cloro. En este caso, pues están en proporción 1 a 1, entonces no hay que multiplicarlo por ningún número de átomos. Cuando nosotros ya no tenemos una molécula, digamos, estable, sino tenemos una molécula que ha estado cargada, entonces nosotros ya vamos a hablar de pesos equivalentes. Entonces, los pesos equivalentes están dados por los pesos moleculares sobre el número de cargas. Y se da, digamos que la interpretación que nosotros le damos es que el peso o la masa de una sustancia que equivale químicamente a un mol de otra sustancia del mismo tipo se utiliza como un patrón de referencia y se considera normal. Entonces, el peso equivalente normalmente se utiliza para calcular la normalidad de una especie o de una molécula. En este caso, entonces, cuando nosotros tenemos que nuestra molécula es una molécula o nuestra especie es una especie ácida, pues se da por el peso molecular sobre el número de protones que se producen. Estos se producen cuando esta molécula se disocia. Si por el contrario nosotros no tenemos ácidos, sino tenemos bases, pues está dado por el peso molecular sobre el número de grupos hidroxilos o H's que están cargados negativamente. Si nosotros no tenemos
ni ácidos ni bases, sino tenemos sales, como por ejemplo el cloruro de sodio, se calcula el peso equivalente dividiendo el peso molecular sobre el número de cargas, ya sean positivas o negativas. Entonces, en este caso, si yo voy a calcular el peso molecular de NaCl, yo veo que una carga es la que se está, digamos que valorando en este entonces. ¿Por qué? Pues porque el uno queda cargado positivo, el otro queda cargado negativo. Simplemente hubo una transferencia de electrón. Entonces queda la carga, una carga negativa, entonces queda, por ejemplo, el peso molecular sobre uno, que sería la carga. Entonces, esto para primero identificar qué son iones, qué son masas molares y qué son peso equivalentes. Entonces, vemos otra vez un ejemplo de los pesos moleculares y los pesos equivalentes con base ya en las especies que nosotros vamos a trabajar cuando hacemos la parte de dureza. Entonces, en la dureza nosotros vemos que tenemos el ion carbonato, entonces nosotros tenemos acá carbonato de calcio, acá está la especie todavía sin cargar. Entonces, tenemos el carbonato de calcio. Para calcular el peso molecular se hace con la sumatoria de pesos atómicos por el número de átomos. Entonces, el peso molecular está dado por el peso atómico del calcio más el peso atómico del carbono más tres veces el peso atómico del oxígeno, porque vemos que el oxígeno se encuentra en tres átomos. Entonces ahí hacemos el cálculo de dónde sacamos estos pesos atómicos, los consultamos en la tabla periódica. Entonces es importante que ustedes tengan una tabla periódica a la mano, se les ha compartido también la tabla periódica de forma digital para que ustedes puedan consultar estos, digamos que estos pesos moleculares y puedan hacerse el cálculo. Entonces, el peso molecular es igual a los 40 gramos sobre mol que pesa un átomo de calcio, más los 12 gramos sobre mol que pesa un átomo de carbono, más 3 multiplicado por 16 gramos como mol que pesa el átomo de oxígeno. Eso para finalmente obtener un peso molecular de carbonato de calcio de 100 gramos sobre mol. Sí, si yo voy aquí ya a trabajar con la especie disociada, quiere decir que yo ya formé los iones. Entonces tengo tanto el ion calcio, que nosotros vemos acá, como el ion carbonato. Entonces tengo que mirar cuáles son las cargas que se están generando. Entonces, para el calcio, el peso equivalente del calcio está dado por 40 gramos sobre mol, que pesa una molécula neutra, sobre 2. ¿Por qué 2? Porque la carga que tiene el calcio cuando se disocia del carbonato de calcio es más 2. Lo mismo ocurre con el carbonato. Si el calcio es positivo más 2, pues el carbonato tiene que generar dos cargas negativas, porque acuérdese que para estar neutro, pues la sumatoria de estos electrones tiene que dar cero. Entonces, por eso tenemos que el peso equivalente del carbonato es igual a 60 gramos sobre mol, sobre 2, que es la carga negativa del carbonato. Acá nosotros tenemos el cálculo de los pesos moleculares y pesos equivalentes de las especies que nosotros vamos a trabajar. Entonces tenemos el peso equivalente del magnesio que está dado por 24 gramos sobre mol dividido en 2, que son las cargas de magnesio, como lo podemos ver acá. El carbonato, como ya lo escribíamos, 60 gramos sobre mol dividido en 2, que es este menos 2, que son las cargas que se producen. El bicarbonato, que está dado por 61 gramos, ¿por qué? Pues porque se le sumó un protón o un hidrógeno que tiene un peso molecular de 1 dividido en 1. Y el carbonato de calcio, que está dado en 100 gramos sobre mol dividido en 2. Entonces acá nosotros vemos ya cómo se dan los iones o las moléculas. Entonces vemos cómo está, por ejemplo, lo que es el calcio, el magnesio, el carbonato, el bicarbonato, son iones y el carbonato de calcio pues sería una molécula. Acuérdense que pues los iones tienen carga y las moléculas no tienen carga. Acá la masa molar o el peso molecular pues está calculado por 40 gramos en este caso, el calcio, sobre una mol, lo mismo para el magnesio, 24 gramos sobre una mol, lo mismo para el carbonato, que serían 60 gramos sobre una mol. Acuérdese que cuando ya estamos hablando de un ion compuesto, pues van a ser parte tanto el oxígeno como el carbono. En el bicarbonato se le suma el peso molecular del hidrógeno, que sería 1,
Y el carbonato de calcio pues está formado tanto por el ion carbonato como el ion calcio y pues da de 100 gramos sobre una mol. En los pesos equivalentes tenemos que tener en cuenta pues que se les están agregando las cargas, entonces sería el mismo peso molecular sobre las cargas. Para el calcio, para el magnesio es 2, para el carbonato también es 2, para el bicarbonato es 1 y para el carbonato de calcio las cargas que están internas para hacer que esta molécula sea neutra son de 2 también, entonces también sería sobre 2000 equivalentes. ¿Cómo vamos hasta acá? Muy bien, sí señora, sin problemas. Sí, bueno, cualquier cosa, David, me interrumpes. Yo le comentaba a la compañera Lady que mientras yo estoy en modo presentación no puedo ver los comentarios. Entonces, si me quieren decir alguna cosa o quieren preguntar algo o aportar algo, pues me indican desde el micrófono para poderles atender. Vale, sí señora. Listo. Entonces, seguimos. Entonces, ya vimos de dónde sacamos nosotros las moléculas, de dónde sacamos los pesos equivalentes. Y entonces, ahora vamos a ver las fórmulas que vamos a utilizar para calcular los diferentes tipos de dureza y alcalinidad, que es lo que nos están pidiendo a nosotros en este ejemplo. Entonces, en la diapositiva que les estoy mostrando, pues nosotros podemos ver los diferentes tipos de dureza que tenemos y la alcalinidad. Entonces, la primera dureza es una dureza cálcica que está dado por iones calcio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta ecuación, lo que nosotros hacemos es que reemplazamos los valores de la concentración del calcio. ¿De dónde sacan ustedes esos valores? Los sacan de la tabla que se les compartió a ustedes en el foro, en donde pues cada estudiante, según, digamos, la letra que escogió de la problemática, va a tener una concentración para poder reemplazar acá por 100 miligramos de carbonato de calcio sobre 2000 equivalentes. ¿De dónde sacamos esto? De la tabla anterior. Acuérdense que en la tabla nosotros ya podíamos ver, que el peso equivalente del carbonato está dado por 100 miligramos sobre 2000 equivalentes, porque ya estamos trabajando en miligramos y miliequivalentes. Entonces acá nosotros ya lo estamos multiplicando por el peso equivalente del carbonato y lo dividimos en el peso equivalente del calcio. Acuérdense que aquí son 2 porque las cargas tanto en el carbonato como en el calcio son de A2. Ahí calculamos dureza cálcica. Para dureza magnésica se mantiene lo mismo, únicamente se cambia la concentración del magnesio dividida en el peso equivalente del magnesio. Entonces, digamos que la forma de la ecuación es la misma forma, sino que pues dependiendo de el tipo de dureza que yo necesite calcular, pues voy reemplazando los pesos equivalentes y las concentraciones que tengo de los iones de interés. Para la dureza total, muchos se están confundiendo en lo que yo he podido revisarles en los aportes, se están confundiendo en el cálculo de la dureza total. La dureza total está dada por la dureza, la concentración, la dureza, o sea, lo que me da aquí, el resultado que me da para calcio, en la dureza cálcica, más en el resultado de la dureza magnésica. Tal vez porque lo pongo acá concentración se confunden y me están poniendo únicamente la concentración de magnesio sumada con la concentración de calcio y no, es la concentración de dureza magnésica más la concentración de dureza cálcica, para que haya un poco más de claridad en esto. Luego, lo otro que nosotros necesitamos calcular son las concentraciones, las alcalinidades debidas a las concentraciones de carbonato y de bicarbonato. Entonces, la forma de la ecuación es la misma. Se mantiene carbonato, se mantiene el peso equivalente de carbonatos y se reemplaza concentración del ion carbonato que se le suministra a ustedes en la misma tabla y peso equivalente del carbonato. Para el bicarbonato es lo mismo, únicamente tener en cuenta que el peso equivalente del bicarbonato es sobre un miliequivalente, ya que el bicarbonato únicamente tiene una carga negativa, mira al menos que nosotros tenemos acá. Entonces se reemplaza la concentración del bicarbonato y se pone el peso equivalente del bicarbonato. La alcalinidad total está dada por la alcalinidad debido al carbonato más la alcalinidad debida al bicarbonato. Esto se necesita para poder finalmente poder calcular la dureza no carbonácea.
La dureza no carbonácea está dada por la dureza total, quiere decir que es la dureza que ustedes sumaron acá de magnesio y de calcio, y le restan la alcalinidad total que calcularon ustedes acá, con carbonatos y con bicarbonatos. Claros hasta acá, Lady y David, que son los que vi que estaban, o alguna pregunta. No, sí, señora. Muy bien. Muy bien, claro hasta aquí. Mm, Lady me decía que No, ella ya había profe, avanzado en eso. sí, ¿Sí? sí, esto está claro, profe, sí, señora. Listo. Entonces, aquí seguimos. Entonces, aquí más o menos, pues este es un ejemplo. Yo aquí lo que hice fue darle unos valores para el calcio, unos valores para el magnesio, para el carbonato y para el bicarbonato, como los que ustedes tienen, cada uno asignados según su estudiante de trabajo, y se reemplazan. Entonces, es para que ustedes vean que se reemplazan. Cuando ustedes reemplacen de esta manera, pues a ustedes se les van a ir algunas unidades y pues finalmente se les va a quedar a ustedes en miligramos sobre litro, que digamos que es la concentración de interés que ustedes necesitan. Entonces la dureza cálcica, pues se reemplazan los valores, en este caso nos da, reemplazando el 27,2 y los 40 miligramos de calcio sobre 2.000 equivalentes de la edad de 68 miligramos sobre litro. Para la dureza magnésica, entonces nosotros hacemos lo mismo, tomamos los 9,8 ppm que tenemos de magnesio, lo reemplazamos y lo dividimos en el peso equivalente para obtener 40,8 miligramos sobre litro. Para la dureza total, pues sumamos dureza cálcica más dureza magnésica. Aquí de pronto sí tuve la precaución de poner mejor la ecuación, entonces son la sumatoria de las durezas para que ustedes no se me vayan a confundir lo que nos da la dureza total. Entonces, dureza cálcica más dureza magnésica me da dureza total. Y eso en este caso me va a dar a mí un valor de 108,8 miligramos sobre litro. Ya tengo dureza cálcica, dureza magnésica y dureza total. ¿Qué más necesitamos nosotros? Necesitamos calcular las alcalinidades debidas al carbonato y al bicarbonato. Entonces, acá no, lo mismo que les mencionaba anteriormente, no me vayan a reemplazar por los valores de únicamente de concentración para sumar la alcalinidad total, sino es la alcalinidad que ustedes calculan reemplazando esta concentración y los pesos equivalentes. Entonces aquí nosotros tenemos que debido al carbonato, la alcalinidad debido al carbonato es de 16,7 miligramos sobre litro. Si hacemos la misma ecuación, pero reemplazando el bicarbonato y teniendo en cuenta que el peso equivalente del bicarbonato sobre un mil equivalente, entonces me va a dar que la concentración la alcalinidad debido a la concentración de bicarbonato va a ser de 18,03. Si yo necesito calcular la alcalinidad total, pues voy a sumar la alcalinidad debido a los iones carbonatos más la alcalinidad debido a los iones bicarbonatos. Entonces esto me da finalmente una alcalinidad total, que es la sumatoria de esas dos, que en este momento ya les digo exactamente el valor, porque ahí no lo alcanzamos a ver. Que es una alcalinidad total de 34,73. Entonces, ya tenemos también la alcalinidad total porque calculamos previamente alcalinidad debido al carbonato, alcalinidad debido al bicarbonato. Con estas dos durezas, la dureza total y la alcalinidad total, podemos calcular la dureza no carbonácea. Entonces, se da por la resta. Hoy en algunos, señor. Qué pena contigo. Una pregunta. Sí, En la señor. diapositiva anterior, Sí. nosotros estamos hablando de que el ion calcio, o sea, Ca+2, es igual a 27,2, pues para el ejemplo, ¿cierto? Sí, ¿Qué señor. diferencia tiene con esta relación del miligramo sobre litro? Si ambas son, teóricamente son iguales, ¿no? O sea, decir partes por millón es igual a decir miligramos sobre litro, ¿cierto? Sí. ¿Por O qué sea, se tú me estás expresan diciendo que diferente? por qué no decimos ppm sino miligramos sobre litro. Sí, porque en el ion calcio, ¿sí? Se Ujú. escribe ppm si no podría decirse miligramos sobre litro. Es lo mismo. Es lo mismo, es Ah, que lo que pasa es la manera de expresarse. Cuando nosotros expresamos concentraciones o normalmente los reportes de, por ejemplo, de un análisis cuantitativo, en un análisis de agua, en un análisis de dureza, el reporte que a usted le dan se lo dan en ppm. Lo que pasa es que para que ok. ustedes entiendan cómo se eliminan las unidades, nosotros pues los ponemos en miligramos sobre litro, para que ustedes sepan que acá, no sé si me alcanzas a ver el cursor.
Sí, señora. ¿sí? Acá lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a eliminar. Entonces estamos eliminando los miliequivalentes con los miliequivalentes, el miligramo por acá del carbonato con el otro miligramo y me va a quedar el miligramo sobre litro. Ah, ok. ¿Sí? Es para poder eliminar las unidades porque igual el ppm es igual a miligramos sobre litro. Igual Ah, también, perfecto. digamos que en muchas partes también digamos que de reportes, a veces piden que especifiquen usted la unidad y ya no nos están permitiendo a veces que se reporten con ppm, sino que se reporten con miligramos sobre litro. Entonces es como la Ah, ok. manera para expresarse únicamente, que se hace así. Perfecto. Muchas gracias. ¿Listo? Vale, a ver que estés muy bien. Entonces, decíamos acá la dureza no carbonácea, que está dada por la dureza total menos la alcalinidad total. Tener en cuenta que es una resta, hoy preciso estaba revisando algunos aportes por parte de ustedes y las estaban sumando. La dureza no carbonácea pues está dada, ¿por qué? Por la eliminación de lo que aporta en dureza los iones carbonatos, que pues que son los que nos dan carbonácea. Entonces, por eso la dureza total es menos la alcalinidad total. Entonces, eso me da la resta pues de la dureza total menos la alcalinidad total, que en este caso para modo del ejemplo pues nos da de 74,07 miligramos sobre litro. Entonces, aquí estos serían los cálculos que nosotros prácticamente tenemos que hacer. Ya a muchos se les ha complicado un poquito, pues la idea era que ojalá hoy asistieran esas personas que se les está complicando bastante, pero pues bueno, no se dio, se les vamos a compartir nosotros la grabación pues para que puedan revisarlo. Y lo más importante antes de iniciar a usar todo, digamos que a empezar a usar a empezar a usar estas ecuaciones, a empezar a realizar estos cálculos, es comprender qué es un ion, qué es una molécula, qué son estas cargas que se generan. Eso es un poco de repaso de nuestra química general. Cómo calculamos masa molares, a nosotros ya a algunos se les ha olvidado un poco, entonces tenemos que recordar todo ese proceso. Y cómo se calculan los pesos equivalentes. Tener en cuenta que es el peso molecular sobre el número de cargas del ion. En este caso, si estamos hablando de sales que están produciéndose diferentes iones, ya sean con cargas más dos positivas o más una positiva. Entonces, tener en cuenta cuáles son los pesos equivalentes que nosotros vamos a utilizar. Y pues ya, digamos que extendiéndoles nuevamente la invitación a que se inscriban a la Semana de la Química. Se va a realizar del día 1 y 2 de noviembre. El viernes, que es el primero, consta de una jornada de 3 de la tarde a 8 de la noche y el sábado de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Y extenderles la invitación para que puedan asistir al prelanzamiento. Vamos a realizar una charla con un experto, es un conferencista que nos va a dar una charla sobre una que se llama La sopa de letras de las publicaciones científicas. La idea es que ojalá nos puedan acompañar. Ahorita en el chat les comparto a ustedes digamos que el link del canal para que se conecten. Ojalá es una horita, no nos vamos a extender mucho y pues también sí, ojalá se puedan asistir para que nos acompañen en este evento. Eh, Ese es el enlace a la grabación pasada. Y pues que estoy atenta a preguntas. Lady me decía que tenía preguntas respecto a los subíndices. Te escucho, Lady. Pues es como tal, pues no sé, pues creo que está bien, pero no sé si es cómo se expresó la página al momento de subir. Bueno, voy a abrir, espérame, le comparto la web pasada. ¿Y qué pasa? Es que muchos de ustedes me están poniendo digamos que la ecuación de manera general está correcta, ¿sí? Pero ¿qué nos está pasando, compañeros? Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros escribimos una ecuación química hay algunos símbolos que tienen que ir en subíndice. Quiere decir que van pequeñitos acompañándolos al lado derecha de cada uno de los elementos. Entonces, si ustedes no utilizan los editores moleculares, si no me hacen, por ejemplo, la ecuación en Word, este 2 va a quedar, por ejemplo, al mismo nivel del 2 que es el coeficiente de balanceo. Entonces, no se puede diferenciar. Yo sé que está bien escrito,
pero de manera, digamos que de manera técnica no es correcta. Entonces, esas cosas que yo les digo, revisemos por favor los subíndices, revisemos que estén los estados de agregación, revisemos que están los coeficientes de balanceo, pues es que la ecuación química incluya todos estos factores que nosotros estamos viendo, por ejemplo, acá en el ejemplo que yo les estoy dando. Que si el calcio está sólido, pues me mencionen efectivamente que el estado de agregación del calcio es sólido. Que si el agua tiene un subíndice aquí de 2, pues que este 2 realmente se vea con un subíndice y no se vea como si fuera un coeficiente del mismo tamaño del balanceo. Que la flechita sea una flecha, que no vayan a poner un igual, que en los productos pase lo mismo, que si yo tengo, por ejemplo, este OH que va entre paréntesis, lo incluyan en paréntesis, pues porque me está diciendo que efectivamente este 2 va para todo el OH y no únicamente para el hidrógeno. Entonces son todos estos factores que yo les menciono en las ecuaciones, que puede que la ecuación esté correcta, o sea, así sea cómo se realiza la reacción de los dos reactivos, pero que le falten todos estos detallitos que digamos que son detalles básicos de cómo uno escribe una ecuación química. Entonces, a esas cosas son las que yo me refiero, Lady. No sé si de pronto en alguna no recuerdo exactamente ahorita el ejemplo que tú pusiste, de pronto en en alguno de los ítems se te fue un subíndice mal o de pronto lo hiciste en Word y no alcanzamos a usar bien los editores. Entonces, revisar estas cositas, de pronto algún factor así. O algunos que me pusieron pantallazo, en el pantallazo tampoco se veía muy bien. Entonces yo les decía, miremos bien, cuadremos la ecuación para que se pueda ver correctamente. Entonces no sé si de pronto sea alguno de esos factores, Lady. O si tienes ahí el ejemplo, lo miramos. Pues ahorita no estoy en la casa, pero sí yo Ujú. creo que es eso porque, digamos, un subíndice quedó grandecito, o sea, yo creo que es eso, me toca Sí, arreglar ese. revisarlo. Revisarlo y Sí, muchos me están también tomando ecuaciones de libros de pronto como imagen, entonces cuando me ponen la imagen se ve pixelada, esos subíndices no se ven bien, o la imagen la agrandan mucho y tampoco se logra bien ver bien si está digamos que la ecuación estructuralmente correcta. Entonces todas esas cosas yo les he dicho, también se lo he dicho en la parte de donde me ponen las sustancias, que si me ponen una fórmula estructural, la fórmula estructural esté correcta, con sus enlaces, con sus cargas, todo, porque a veces me ponen una imagen en de bolas y esas imágenes no, digamos que no se dejan apreciar bien. Entonces, que si usan una fórmula estructural, la fórmula estructural esté correcta. ¿Alguna otra duda? No sé, Lady, David, ¿cómo vamos en avances? ¿Cómo vamos con la actividad? ¿Algo más que les pueda aclarar? No, señora. Profe, Creo que lo digamos, veo. en el paso uno, creo que es poner la letra que escogimos y lo que nos tocó. Ahí nos toca como tal hacer como una breve descripción No, ahí o dejamos simplemente todo. seleccionen. Ahí Ah, simplemente listo. ustedes tienen que Em, seleccionar. Espérame a ver si en esta nos permite ver, porque igual, aquí. En el paso uno, como nosotros acá lo mencionamos, dice identificación del problema, ¿sí? Ustedes únicamente van a identificar cuál es el problema que van a tratar. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, yo soy la letra F, aunque F no hay, es un ejemplo, yo soy la letra F y voy a trabajar con la contaminación del río Lebrija por mercurio de la minería legal que realizan bajando por el fluente de Santander, un ejemplo. Entonces, únicamente pongo cuál es la problemática, no tengo que poner más. Ya luego, en el siguiente análisis del problema, ahí sí voy a realizar una breve descripción de la naturaleza del problema. Entonces, ahí sí yo tengo que hablar qué es lo que pasa, cuáles son las fuentes que me están generando eso, menciono la sustancia, menciono las propiedades físico-químicas, menciono las causas, menciono los efectos específicamente del problema que obviamente que yo escogí. No es que me hablen de manera general de la contaminación hídrica. A algunos también les he hecho como esa corrección. En el siguiente paso ya es la descripción de una alternativa de prevención al problema. Entonces ahí es donde ustedes hacen una breve contextualización, mencionan dos normativas que han estado vigentes. Yo les he molestado a muchos esos porque han puesto normativas antiguas o ponen, por ejemplo, un pedazo de un decreto, pero no especifican cuál es el decreto, o si es una resolución, o no especifican de dónde sacaron.
Y la última parte es escoger un solo tratamiento, también les he mencionado eso, que es escoger un tratamiento terciario que se pueda aplicar a ese problema que ustedes tienen y que mencione las ventajas y las desventajas de utilizar ese método. Y finalmente en el paso 4, pues son los 3 ejercicios que estamos ahorita más o menos discutiendo, la parte de los cálculos de dureza, resolver, poner la ecuación que le solicitábamos, cómo se ve, digamos, esa ecuación o esa reacción química reflejada en el agua, ya sea porque se hace un tratamiento o porque es un proceso de contaminación por algunos entes contaminantes, y finalmente hacer la lectura del artículo y responder las preguntas, que las preguntas sean, digamos que, coherentes con las lecturas, pero que estén con sus palabras, no las saquen textuales de el artículo, es lo que yo les he pedido. Entonces, no sé si alguna otra duda, Lady, David, ¿cómo van con los avances? ¿Les falta avanzar en algo? No, a mí me falta, digamos, avanzar, pues avanzar, no, publicar en el foro, digamos, lo de los cálculos. Ujú. Tenía unas pequeñas inquietudes con los cálculos de dureza, pero ya con lo que la tutora explicó ahorita, ya me quedaron listos pues para esta noche terminar de concretar esa parte y subirla al foro. Ah, listo, David. Te acuerdo que hasta hoy lo que me suban hoy, yo les alcanzo a realimentar, ¿listo? Entonces, hasta hoy a medianoche suben los avances que tengan y yo mañana les realimento. Y pues ya luego, pues sí les recomiendo que suban con tiempo al, a la parte evaluativa, al entorno evaluativo, se me fue la palabra, al entorno evaluativo, pues para poder ya revisarlo finalmente. Entonces, sí, con tiempo no lo vayan a dejar a última hora, que de pronto no lo alcanzan a subir. Entonces, igual cualquier inquietud, pues me pueden encontrar por Teams. Igual les dejo la grabación para que la revisen. Las grabaciones de la web también se las envían a ustedes, las pueden encontrar por el correo interno o la encuentran por el correo institucional que también se las he compartido. Listo, sí señora, muchísimas gracias. Vale, con muchísimo gusto, Lady. Vale, profe, Gracias por muchas gracias. acompañarnos Muchas nuevamente. gracias. Vale, Bueno, una feliz noche para todos. igualmente, Listo, hasta profe. luego. Bueno, Chao. que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, Chao. David. Luego, que estén muy bien.